Ok, perfecto. Continuamos. ¿Qué tal, Westy? Muy buenos días. Bien, en esta semana haremos el tema de hidrostática y vamos a analizar parte del título. Dice por acá hidro. Hidro hace referencia al fluido, que puede ser un gas o un líquido. Y luego por aquí tenemos la parte que dice estática. O sea que en esta semana básicamente vamos a analizar fluidos, que pueden ser gases o líquidos, pero que se van a encontrar en modo estático, o en reposo, o en equilibrio. Por eso que a esto también se le conoce como fluidos en reposo o fluidos en equilibrio, ¿correcto? Bien, entonces continuamos para tener en cuenta la idea de lo que es un fluido. Dice acá, conceptos básicos. Fluido en reposo. Dice, cualquier fluido, que puede ser un gas o un líquido, en estado de equilibrio, tiene la propiedad de adoptar la forma del recipiente que lo contiene. Por ejemplo, en el gráfico de la izquierda tenemos un recipiente. Si de pronto vertemos por aquí un líquido, podemos notar luego de haber vertido el líquido, ese líquido va a quedar al mismo nivel a ambos lados. Pero además, ¿qué se aprecia? ¿Qué se observa? Que ese líquido está adoptando la forma del recipiente en el cual se encuentra contenido. ¿Sí? Eso ocurre cuando el líquido o el fluido, de forma general, se encuentra en reposo o en equilibrio. ¿Sí? Luego dice, como un segundo punto, el fluido ejerce fuerzas perpendiculares sobre las paredes del recipiente, y eso es lo que se aprecia en el gráfico de la derecha. Estas flechitas que se observan aquí hacen referencia a la fuerza que está ejerciendo ese fluido líquido a las paredes de ese recipiente. Supongamos que en el examen les proponen lo siguiente. Por ejemplo, se tiene un recipiente que contiene un líquido. Supongamos que este es el nivel de líquido, ¿correcto? Y por ahí les proponen que en ese recipiente se está ejerciendo una fuerza de parte del líquido a las paredes de ese recipiente y que esa fuerza tiene esa dirección. ¿Eso será correcto o incorrecto? Si esta flechita de color rojo me representa la fuerza que ejerce el líquido a esa pared recipiente, ¿esa representación será correcta o incorrecta? ¿Cómo debe ser esta representación? ¿Será incorrecta o correcta? Teniendo en cuenta que la fuerza siempre es perpendicular a la pared del recipiente. Claro, será incorrecto, será falso. Por lo tanto, este esquema es incorrecto, ¿sí? Esa fuerza nunca tiene esa forma diagonal. Siempre es perpendicular respecto a la superficie, ¿sí? Siempre es perpendicular. Bien, entonces hasta ahí tenemos el concepto del fluido en reposo. Bien, hay unos segundos adicionales para que le tomen el screenshot y pasar a la siguiente diapositiva. Bien, ahora aquí. Tanto los fluidos, que pueden ser gases o líquidos, o inclusive los cuerpos en el estado sólido, tienen una propiedad física que se le conoce como la densidad de masa, o a secas la densidad. Dice, es una cantidad escalar que indica la masa de un objeto material en la unidad de volumen. O también se puede interpretar como la masa contenida o distribuida en un cierto volumen. Por ejemplo, acá tengo un cuerpo que tiene una cierta masa y esa masa está distribuida o contenida en un volumen. Si hago el cociente de la masa contenida o distribuida en ese volumen,
Entonces vamos a definir la densidad de masa o a secas la densidad, la cual lo conocemos como el cociente masa entre volumen, y donde la unidad de medición de la densidad en el sistema internacional es el cociente del kilogramo por cada metro cúbico, ya que la masa se mide en kilogramos y el volumen se mide en metros cúbicos, ¿correcto? Ahora, sin un problema, ojo, sin un problema, nos dan como dato la densidad y el volumen de ese cuerpo. Entonces, a partir de esos datos, uno puede conocer la masa, ya que yo puedo despejar aquí y plantear que la masa de un cuerpo es igual al producto de su densidad por el volumen. Eso les digo por el siguiente motivo. Hemos visto anteriormente que el peso de un cuerpo es igual a la masa por la gravedad, pero es probable que les den como dato la densidad y el volumen y a partir de ello preguntarles por el peso. Entonces, para eso tenemos en cuenta que esta masa yo lo puedo reemplazar por este producto. Y por lo tanto tenemos aquí otra expresión para conocer el peso, que sería entonces la densidad del cuerpo por su volumen y por la magnitud de la gravedad. ¿Sí? Entonces acá tenemos una expresión para conocer el peso de un cuerpo en función de su densidad y de su volumen. Por aquí tenemos un ejemplo con respecto a la densidad o de reconocer quién tiene mayor o menor densidad. Tengo aquí 4 elementos: el plomo, el agua, el corcho y el aire. Esos 4 elementos tienen el mismo volumen, ¿sí? Pero se aprecia que en el plomo hay una mayor cantidad de masa en ese volumen respecto al agua. A su vez, este es mayor respecto al corcho y este finalmente mayor respecto al aire. Entonces, ¿cuál de estos 4 elementos creen que tiene mayor densidad? ¿Cuál de los 4 tiene mayor densidad? ¿El plomo, el agua, el corcho o el aire? El plomo, así es. ¿Y cuál de los 4 elementos tiene, en este caso, una menor densidad? Para este ejemplo. Así es, el aire, ¿no es cierto? Muy bien. Ya que en el examen les pueden decir que se tiene 4 elementos del mismo volumen y les dan ahí la respectiva relación entre sus masas. Entonces, a partir de ello, uno puede analizar y deducir quién tiene mayor o menor densidad, ¿correcto? Eso sobre todo viene en problemas de proposiciones. Bien. Entonces, hasta ahí, unos segundos para que le tomen el screenshot y pasar a analizar la siguiente diapositiva. A menos que tengan una consulta o duda hasta allí. Consulta o duda hasta allí. Bien. Siguiente diapositiva. Y tenemos ahora el concepto de la presión. Dice, la presión es una cantidad escalar que indica la magnitud de una fuerza perpendicular. Y eso lo voy a resaltar. Ojo, de una fuerza perpendicular que actúa en la unidad de área o superficie. Por ejemplo, tengo aquí 2 gráficos, el que está a la izquierda y el que está a la derecha. Voy a comenzar con el gráfico que está a la izquierda. Y quiero conocer la presión que ejerce esta fuerza F de color verde sobre esa área A. Entonces, podemos plantear lo siguiente, que la presión, ahí está, profe, la presión es igual al cociente de la fuerza entre área. Ahí está, profe, esa fuerza F de color verde, ahí está, entre el área o superficie A. Bien, para el gráfico de la izquierda, ¿esto será correcto o incorrecto? Para el gráfico de la izquierda, esta expresión de la presión de esta fuerza de color verde, ¿será correcta o incorrecto? Claro, será incorrecto, ¿no es cierto? O falso, como dicen por ahí. ¿Por qué? ¿Por qué he resaltado aquí? Diciendo que esa presión es ejercida por una fuerza perpendicular.
Pero se observa que esta fuerza F, este color verde, no es perpendicular a esa área o superficie. Entonces, ante ello, ¿qué es lo que se debe hacer? Sencillo, descomponer a esa fuerza F en una componente que es paralela a esa área o superficie y en una componente que sea perpendicular. Y en este caso me quedo con la componente que es perpendicular, ¿sí? Con la componente de la fuerza que es perpendicular a esa área o superficie. Que para este ejemplo, ojo, para este ejemplo, esa fuerza que es perpendicular tiene la forma de F coseno de teta. Por eso que para este ejemplo tenemos que esa presión es igual al cociente de F coseno de teta entre el área A. ¿Sí? Bien, eso sería para ese esquema. ¿Y cómo sería para el gráfico que se encuentra a la derecha? Para él va a ser más fácil, porque se observa que esa fuerza es perpendicular a esa área o superficie. Entonces aquí de forma directa la presión sí sería esa fuerza F entre esa área A, ya que esa fuerza sí es perpendicular con respecto a esa área o superficie, ¿correcto? Bien. Ahora, la unidad de medición de la presión en el sistema internacional podría ser en newton por cada metro cuadrado, ya que la fuerza se expresa en newton y el área en metro cuadrado. Pero también podríamos utilizar su equivalente, ya que el newton metro cuadrado se denomina el pascal. Se denomina el pascal. Entonces, la presión en el sistema internacional puede ser expresado como newton por cada metro cuadrado o como el pascal, ¿correcto? Bien, entonces hasta ahí tenemos la presión debido a una fuerza, ¿sí? A una fuerza. Bien, ahora vamos a tener aquí la presión, pero debido a los fluidos. Un primer fluido que está ejerciendo presión es el aire que respiramos, ya que tenemos ahí un fluido gaseoso. Ese fluido gaseoso que respiramos es parte de la atmósfera terrestre y ese fluido gaseoso va a ejercer una presión de tipo atmosférica. Por ejemplo, acá tengo un recipiente abierto a la atmósfera. Por lo tanto, este recipiente puede ser un vaso o una taza. Ese recipiente a su vez va a contener un líquido. Por lo tanto, aquí tenemos la densidad de líquido. ¿Sí? La densidad de líquido. Ahí está la densidad de ese líquido. Como este recipiente está abierto a la atmósfera, entonces la parte superior del líquido está en contacto con la atmósfera terrestre. Y sobre esa superficie estará actuando la presión atmosférica, que se va a denotar como P sub 0. Entonces, P sub 0 hace referencia a la presión atmosférica y que a nivel del mar tiene un valor promedio y aproximado de 10 a la 5 pascales, ¿sí? Y ojo, estoy diciendo aquí la presión atmosférica a nivel del mar. Porque, ¿cómo creen que es la presión atmosférica en Lima con respecto al Cusco? Presión atmosférica en Lima con respecto a la presión atmosférica en el Cusco. ¿Dónde debe ser mayor la presión atmosférica? ¿En Lima o en el Cusco? ¿O son iguales? ¿O son iguales? Claro, en Lima la presión atmosférica es mayor respecto a la del Cusco. ¿Y por qué? ¿Cómo se puede justificar esto? Bien, eso se puede justificar con el siguiente ejemplo. Acá tenemos a la Tierra. Ahí tenemos el planeta Tierra. Y por acá tenemos la atmósfera terrestre. Ahí está la atmósfera terrestre, ¿sí? Voy a graficar con un puntito color rojo a Lima, o sea, a nivel del mar, ¿no? Entre comillas, nivel del mar, o en la superficie terrestre.
Y Cusco, bueno, se encuentra a una cierta altura respecto a la superficie terrestre o respecto del nivel del mar. Entonces digamos que se encuentra por acá. Puntito verde para el Cusco, ¿correcto? Entonces se observa que por encima de Lima, se tiene toda esta capa atmosférica. Por encima de Lima se tiene toda esta capa atmosférica. En cambio, por encima del Cusco se tiene esta capa atmosférica. Entonces, ¿para qué ciudad se tiene una mayor capa atmosférica? ¿Para Lima o para el Cusco? Según este gráfico. ¿Quién tiene por encima una mayor capa atmosférica? Lima, así es. Por lo tanto, en Lima hay una mayor presión atmosférica respecto a la del Cusco, ¿sí? Eso les digo porque quizás en el examen les pueden decir dos ciudades A y B. La ciudad A se encuentra a nivel del mar y la ciudad B se encuentra a 4.000 metros, ¿no? Con respecto al nivel del mar. Entonces le pueden decir, la presión atmosférica en la ciudad A es mayor que la presión atmosférica en la ciudad B. ¿Verdadero o falso? Si la ciudad A se encuentra a nivel del mar y la ciudad B se encuentra a 4.000 metros sobre el nivel del mar, y luego le dicen, la presión en la ciudad A es mayor que la presión atmosférica en la ciudad B. ¿Verdadero o falso? Claro, verdadero. Así es, verdadero. ¿Correcto? Muy bien. Eso sería verdadero. Perfecto. Y ojo, entonces aquí estamos indicando que la presión atmosférica a nivel del mar tiene un valor promedio y aproximado de 10 a la 5 pascales. ¿Sí? Bien, hasta ahí tenemos la presión que ejerce un fluido gaseoso que se encuentra en la atmósfera terrestre. Ahora por aquí vamos a analizar otra presión, que es debido al líquido. Este líquido a una cierta profundidad va a ejercer una presión. Esa presión que ejerce el líquido se le conoce como la presión hidrostática. Y esa presión hidrostática va a ser igual al producto de la densidad del líquido por la gravedad y por la profundidad. O sea que a mayor profundidad, mayor o menor presión hidrostática. A mayor profundidad, mayor o menor presión hidrostática. A ver, analicen por ahí, como si fuera su curso de aritmética, para saber si la presión hidrostática con la profundidad son directas o inversas. Entonces, a mayor profundidad, mayor o menor presión hidrostática. Mayor, así es. Por lo tanto, la presión hidrostática con la profundidad guardan una relación directa o inversa. Directa, así es, muy bien, directa, perfecto. Bien, ahora me adelanto. Aquí estoy indicando asterisco de color rojo, que es definición, ¿sí? Es la definición. Asterisco verde va a ser como un ejemplo para el problema, ¿sí? Para este caso en particular. Bien. Luego voy a tener que analizar la presión total o absoluta, ¿sí? La presión total o absoluta. Esta se define como la sumatoria de las presiones que se ejercen por encima de un punto. Por ejemplo, les pueden decir de esta manera. Un recipiente contiene un líquido, ¿correcto? El recipiente se encuentra abierto a la atmósfera. Determine la presión absoluta a la profundidad H del líquido. O sea, quiero conocer la presión absoluta en ese punto de color rojo, allí. Entonces, ¿cómo conocer la presión absoluta en ese punto? Entonces, para eso les voy a dar una idea. ¿Sí? Una idea. ¿Ustedes han visto cuando Perú fue al Mundial? ¿Han visto cuando Perú fue al Mundial? Ahora último.
Quizás en su colegio inclusive lo habían transmitido, ¿no? Posiblemente han transmitido los partidos de Perú, ¿no? En su colegio, posiblemente, ¿cierto? Así es, ¿no? Muy bien. Ok. ¿Vieron cuando Cueva falló el penal? ¿Recuerdan ese momento lamentable, cierto? Sí, ¿no es cierto? Ok. Supongamos que Cueva hubiera anotado ese gol, ¿no? No lo hubiera fallado, lo hubiera anotado, ¿correcto? Y bueno, en ese caso hubiera sido el primer gol, ¿no? De Perú en ese mundial. Y bueno, posiblemente lo hubieran celebrado de esta manera, ¿no? Se tiran de palomita a celebrar su primer gol en el mundial o en ese mundial. Entonces tenemos ahí al jugador número 1. Como lo están celebrando, viene su otro compañero y se lanza encima de él, ¿no? Se avienta. Ahí está, ahí tenemos al número 2. Y luego por acá otro jugador. Ahí está, el tercer jugador. Listo. Inclusive esto posiblemente lo han experimentado en el colegio, ¿no? Posiblemente. Bien. Si le preguntamos al número 1, a ver, 1, ¿qué presión sientes? ¿Sientes solamente la de 2, solamente la de 3 o sientes de manera simultánea de 2 y de 3? ¿Qué creen que va a responder el número 1? A ambas, ¿no es cierto? De 2 y de 3, así es. Y si yo le pregunto al número 2, a ver, 2, dime, ¿qué presión sientes? ¿Sientes la de 1, sientes la de 3 o sientes de manera simultánea de 1 y de 3? ¿Qué creen que me va a responder el número 2? Imagínense ustedes, a ver, pónganse en el lugar del número 2. ¿Qué sentirían? ¿Qué sentirían? ¿La presión de 1, la de 3 o la de ambos? Claro, la de 3, así es. Y si finalmente le pregunto al número 3, a ver 3, ¿qué presión sientes? ¿Qué me va a responder el número 3? Claro, entre comillas, ninguna. Digo entre comillas porque en realidad está actuando sobre él, al igual que sobre 2 y sobre 1, la presión atmosférica. El detalle está en que nosotros estamos tan acostumbrados a la presión atmosférica desde que nacemos y por lo tanto no la percibimos. Ojo, sobre nosotros está actuando en todo momento la presión atmosférica, solo que estamos tan acostumbrados a ella que no la percibimos como tal, ¿sí? Por eso digo entre comillas, sobre 3 no actúa ninguna presión, ¿sí? Pues entre comillas, no actúa sobre él alguna presión. Bien. Lo que ustedes me acaban de decir de manera intuitiva es la presión absoluta en 1, en 2 y en 3. Es lo que me acaban de decir de manera intuitiva. Cuando les pregunté por la presión que se ejerce en 1, me dijeron correctamente que en él se ejerce 2 y 3. ¿Por qué? Porque si uno fuera ese punto, entonces ustedes han observado que quienes están por encima de ese punto, o sea, por encima de 1, está 2 y 3. ¿Sí? Entonces, con esa idea, vamos a analizar aquí la presión absoluta en este punto de color rojo, que se encuentra esa profundidad H. Entonces, quiero conocer la presión absoluta en ese punto. Entonces, observamos quiénes se encuentran por encima de ese punto de color rojo. Tenemos por aquí encima de él esta columna de líquido. Ese líquido ejerce una presión de tipo hidrostática. Luego, ¿quién se encuentra por encima de ese líquido? Se encuentra la atmósfera terrestre, ejerciendo una presión de tipo atmosférica. Por lo tanto, para este ejemplo, ojo asterisco verde, para este ejemplo, la presión absoluta en ese punto de color rojo resulta siendo igual a la suma de la presión hidrostática más la presión atmosférica. ¿Sí? Bien, seguimos analizando. Luego observo este punto de color negro, ¿sí? Y este punto de color azul. A ver, les pregunto, ¿esos tres puntos se encuentran o no se encuentran al mismo nivel horizontal? Esos tres puntos, ¿se encuentran o no se encuentran al mismo nivel horizontal? Sí, ¿no es cierto? Además,
¿esos tres puntos pasan o no pasan por un mismo fluido? En este caso, por un mismo líquido. Sí, también, ¿correcto? Perfecto. Entonces se dice que estos tres puntos están pasando por una línea isobárica. Iso igual bárica presión. O sea que la presión en el punto de color negro, rojo y azul, la presión es la misma. La presión en el punto negro es igual a la presión en el punto rojo y esta a su vez es igual a la presión en el punto de color azul, ya que estos tres puntos se encuentran en la línea isobárica, ¿sí? Tengan presente este criterio porque cuando vamos a resolver los problemas va a ser fundamental reconocer o ubicar correctamente la línea isobárica, ¿sí? Bien, continuamos por acá. Ahora vamos a analizar la presión manométrica. Lo voy a resaltar de color rojo, ya que esta es la definición de la presión manométrica. La definición es la diferencia de la presión absoluta menos la presión atmosférica, ¿sí? Esa es la definición. Ahora, ¿dónde se podría obtener la presión manométrica? Por ejemplo, en este contexto de pandemia, ¿no? Podemos quizás observar balones de gas que contienen posiblemente oxígeno. Entonces aquí tenemos un balón de oxígeno. Hay un balón de oxígeno, ¿correcto? Y por acá tenemos un instrumento de medición. Este instrumento de medición se llama manómetro. Si se llama manómetro, entonces, ¿qué presión creen que está registrando? La presión atmosférica, la presión hidrostática, la presión absoluta o la presión manométrica. Y este instrumento se llama manómetro, entonces, ¿qué presión creen que está registrando? A ver, ¿qué presión? ¿La atmosférica, la hidrostática, la absoluta o la manométrica? La manométrica, así es. O sea que ese manómetro me está dando ya la lectura o la diferencia de la presión absoluta menos la presión atmosférica. Supongamos que en el examen les proponen el siguiente problema. Un manómetro es llevado a una profundidad H de ese líquido. Determine la presión manométrica a esa profundidad. Bien, entonces para conocer la lectura de ese manómetro, primero deberíamos de conocer la presión absoluta a esa profundidad a la cual se encuentra. Y eso es justamente lo que hemos obtenido por acá, que la presión absoluta a esa profundidad H es la suma de la presión hidrostática más la presión atmosférica. Entonces aquí en el ejemplo, a este resalto de color verde que es para el ejemplo, ¿sí? Tenemos ahí que la presión absoluta es la suma de la presión hidrostática más la presión atmosférica. Y a eso siempre se le debe restar por definición la presión atmosférica. Entonces aquí se va a cancelar la presión atmosférica y finalmente obtenemos que a esa profundidad H, la presión manométrica es numéricamente igual a la presión hidrostática, ¿correcto? Entonces no se olviden, color verde es para el ejemplo. Ahora, ¿qué pasaría si en el examen les proponen lo siguiente? La presión manométrica siempre, ojo, siempre es igual a la presión hidrostática. ¿Eso será verdadero o falso? Si les dicen, la presión manométrica siempre es igual a la presión hidrostática. Falso, así es, muy bien, falso. Pero si les dijera, la presión manométrica puede ser igual a la presión hidrostática, eso sí sería verdadero, porque pueden ser iguales, sí. Por ejemplo, en este caso. En este caso, efectivamente, la presión manométrica resulta siendo numéricamente igual a la presión hidrostática, ¿sí? Entonces no olviden, asterisco rojo o esto que es subrayado de color rojo es definición. Y asterisco verde o lo que es subrayado de verde es para este ejemplo, ¿sí? Para que tengan en cuenta
cómo calcular esa presión absoluta o esa presión manométrica, ¿sí? Bien, entonces, ojo, aquí tenemos como 4 presiones, ¿ah? 4 presiones, la atmosférica, la hidrostática, la absoluta y la manométrica, ¿sí? Esta es la presión que ejercen los fluidos. Bien. ¿Consultas, dudas hasta allí? Consultas, dudas, la pueden hacer en cualquier momento, ¿sí? Bien, unos segundos más y pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, ahora por aquí vamos a analizar el principio de Pascal, que es aplicado a la prensa hidráulica. Dice, esta prensa hidráulica, ojo, consiste en 2 recipientes interconectados de secciones transversales o áreas transversales diferentes que contienen un líquido y además 2 émbolos o pistones de áreas diferentes. Bien, antes de continuar, ¿ustedes tienen la idea de lo que es un émbolo o pistón? Así con sinceridad. Por ejemplo, si yo les digo, jóvenes, grafiquen una manzana, yo sé que ustedes fácilmente podrán graficar una manzana. Si yo les digo, jóvenes, grafiquen un perrito, pues fácilmente van a poder graficar un perrito. Pero si yo les digo, jóvenes, grafiquen un émbolo o pistón, ¿ustedes podrían graficar un émbolo o pistón? Así con sinceridad. ¿Podrían graficar un émbolo o pistón? ¿O dibujar por ahí un émbolo o pistón? Claro, posiblemente no. Cuando yo también estaba en el colegio o recién estaba en la academia, tampoco tenía la idea de lo que era un émbolo o pistón, ¿sí? Entonces, para eso les muestro aquí una jeringa, ahora que está tan de moda las vacunas y que es posible, ¿no?, más adelante nos vacunen, ¿correcto? Y para eso van a utilizar una jeringa. En esa jeringa hay un jevecito color negro, lo aprecian aquí, un jevecito color negro. Ese jevecito color negro se considera un émbolo o pistón. Un émbolo o pistón que se puede desplazar fácilmente debido a la acción de una fuerza que se ejerce esa jeringa, ya que si yo ejerzo una fuerza en esta dirección o en esta otra, según el uso que se le da a la jeringa, entonces ese jevecito negro, que justamente es un émbolo o pistón, se va a desplazar, ¿sí? Entonces ahí tienen la idea de lo que es un émbolo o pistón. Entonces aquí en este gráfico de la prensa hidráulica, tenemos aquí 2 pistones o 2 émbolos, A y B, ¿sí? Para que tengan idea justamente que A y B es un émbolo o pistón de forma análoga en esta jeringa, ¿sí? Bien. Entonces ahí tienen la idea de lo que es un émbolo o pistón. Ahora vamos a aplicar aquí el principio de Pascal. Pascal nos propone lo siguiente, que la presión transmitida o ejercida en un punto, ¿sí?, esa presión ejercida en un punto se va a transmitir a todos los puntos del sistema, ya sea el líquido o a las paredes del recipiente que contiene ese líquido. Por eso que en el émbolo A, se ejerció una fuerza F sub A. Cuando se ejerce esa fuerza sobre esa área, se está originando, se está ejerciendo una presión. Esa presión, por el principio de Pascal, se transmite tanto al líquido como a las paredes del recipiente que contiene ese líquido. Y esa presión ejercida en el émbolo A se va a transmitir y va a llegar en particular al émbolo B. Al émbolo B. Y se plantea lo siguiente, que la presión ejercida en el émbolo A debe ser igual a la presión transmitida al émbolo B. Por eso que la presión en A es igual a la presión en B. Pero como esas presiones son ejercidas o transmitidas por alguna fuerza, entonces para el émbolo A tenemos el cociente F sub A entre el área o la sección transversal del émbolo A, el cual a su vez debe ser igual al cociente de la fuerza ejercida al émbolo B entre el área o sección transversal del émbolo B, ¿sí? Ahí tenemos entonces esta expresión bastante conocida para las prensas hidráulicas, que se obtiene justamente de la aplicación
del principio de Pascal. ¿Sí? Entonces, hasta ahí, unos segundos adicionales para que termine de tomar el screenshot. Si tuvieran también duda o consulta, la pueden hacer. Bien, continúo. Y pasamos a la siguiente diapositiva. Ahora vamos a plantear el principio de Arquímedes. Dice lo siguiente. Todo cuerpo sumergido totalmente o parcialmente en un fluido o en un líquido experimenta una fuerza vertical hacia arriba de igual magnitud que el peso del volumen del fluido que desplaza. Bien, por ejemplo, acá tenemos un recipiente que contiene un líquido y se ha colocado un objeto en ese líquido y se observa que ese objeto está flotando en ese líquido. Y la pregunta es, ¿por qué flota este cuerpo en ese líquido? ¿Qué fuerza es la que permite que este objeto esté flotando en ese líquido? Mientras van pensando, les voy indicando aquí el siguiente esquema. Imaginemos que ustedes van a la playa o la piscina y acá tenemos ese nivel del mar o de la piscina. Y digamos que nos encontramos en el mediodía. Entonces estamos medio colorados. Y nos tiramos un clavado, un chapuzón. Ahí está, nos tiramos un clavado. Nos sumergimos completamente. Y en el mejor de los casos, emergemos. Ahí está. Entonces, encontrándonos aquí, en este último caso, ahí, ¿quién nos mantiene a flote? ¿Quién nos mantiene a flote? Si ustedes no tienen ningún flotador, ya sea en los brazos, piernas o cintura, entonces, ¿quién nos mantiene a flote? Su peso, no creo, porque si yo grafico su peso es una fuerza que se grafica verticalmente hacia abajo. O sea que su peso los quiere hundir, no los quiere mantener a flote. ¿No es cierto? Muy bien. Entonces aquí debe aparecer una fuerza. Para comenzar, ¿cómo creen que debe ser esa fuerza que está actuando sobre la persona que permita que se encuentre flotando? ¿Debe estar dirigida hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba, ¿no es cierto? Por eso dice aquí, ¿no? Que esa fuerza que experimenta un cuerpo que se encuentra parcial o completamente sumergido en un fluido es verticalmente hacia arriba. Entonces, por el momento tenemos la dirección de esa fuerza. Bien, y esa fuerza que ejerce el líquido a ese objeto que se encuentra parcial o completamente sumergido, se le va a denominar empuje. Así es, como dice Milagros, esa fuerza se va a denominar el empuje. Y el empuje en magnitud es igual al producto de la densidad del fluido, que puede ser un gas o un líquido. Para este ejemplo, corresponde a esto multiplicado por la magnitud de la gravedad y por el volumen sumergido. El volumen sumergido. Ahora, en ocasiones el volumen sumergido puede ser igual al volumen total del cuerpo. Por ejemplo, aquí la persona está parcial o completamente sumergido en ese líquido. Allí, la persona está parcial o completamente sumergido en el líquido. Está completamente, ¿no? Sumergido. Muy bien. Por lo tanto, allí el volumen sumergido es igual al volumen total del cuerpo. ¿Sí? El volumen sumergido es igual al volumen total del cuerpo. Ahora les pregunto aquí en esta situación, ¿el volumen sumergido es igual al volumen total del cuerpo? ¿El volumen sumergido es igual al volumen total del cuerpo de la persona? No, claro que no, muy bien. Por lo tanto, aquí el volumen sumergido simplemente no es igual al volumen total de ese cuerpo.
Entonces aquí el volumen sumergido será una fracción, una parte o un porcentaje del todo, ¿sí? Sí, entonces, ojo, eso les digo porque quizás en un problema les plantean lo siguiente. Un cuerpo se encuentra completamente sumergido en un líquido. ¿Qué les están diciendo de manera indirecta? Sencillo, que el volumen sumergido de ese cuerpo es exactamente igual al volumen total. ¿Sí? Nuevamente, si en el examen les dicen un cuerpo se encuentra completamente sumergido en un líquido o de forma general en un fluido, entonces, de forma indirecta les están diciendo que el volumen sumergido es igual al volumen total, ¿sí? Pero si les dijeran un problema, un cuerpo se encuentra parcialmente sumergido en un fluido o en un líquido. Entonces ahí les están diciendo que el volumen sumergido no es igual al volumen total. Entonces ese volumen sumergido sería una fracción, una parte o un porcentaje del todo, ¿sí? E inclusive les pueden decir de esta manera, un cuerpo flota con el 20% de su volumen fuera, ojo, fuera del líquido. Ojo, un 20% de su volumen está fuera del líquido. Entonces, ¿cuánto creen que porcentualmente es el volumen sumergido? Así es, un 80%, ¿sí? Entonces también, ojo, en el examen les pueden dar de manera indirecta. Les dicen qué porcentaje, qué parte o qué fracción del volumen del cuerpo está fuera del líquido y por lo tanto su complemento es el que debe estar dentro del líquido. Y eso que está dentro del líquido se conoce como el volumen sumergido, ¿sí? Bien. Entonces, tenemos que este objeto que está parcialmente sumergido en ese líquido, ¿no? Se sostiene ahí debido a la fuerza de empuje. Ahí está, ¿sí? Bien, entonces ahí tenemos la idea del principio de Arquímedes, ¿sí? Y además que se relaciona con el empuje. Bien, hay unos segundos y pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, tenemos aquí como observaciones que si el cuerpo o el objeto está completamente sumergido, entonces al ojo, como le decía, el volumen sumergido es igual al volumen total o al volumen de ese cuerpo. Pero, si el cuerpo está parcialmente sumergido, entonces el volumen sumergido va a ser diferente al volumen total de ese cuerpo, ¿sí? Ahora por acá les voy a indicar otra forma de medir el empuje. Otra forma de medir el empuje. Tenemos acá primer acto, un cuerpo que se encuentra en el aire, sostenido por una cuerda. Y esa cuerda a su vez está pasando o está unido a una balanza de mano. Entonces voy a graficar las fuerzas que actúan sobre ese objeto de masa m. Ahí tenemos su propio peso. Ese objeto a su vez está unido a una cuerda. Esa cuerda le va a ejercer una tensión. Misma cuerda, misma magnitud de la tensión. Por lo tanto, si hago el corte imaginario, la tensión que está actuando en esta balanza de mano estaría dirigida verticalmente hacia abajo. Listo. Ahora, si yo considero que este cuerpo se encuentra en equilibrio, entonces la sumatoria de fuerzas debe ser igual a 0. Sumatoria de fuerzas que van hacia arriba igual sumatoria de fuerzas que van hacia abajo. Por lo tanto, esa tensión T va a ser igual al peso de ese cuerpo. ¿Y para qué me sirve conocer esa tensión? Es que esa balanza de mano está registrando la tensión de la cuerda, ¿sí? Y entonces este peso que es medido fuera de ese líquido se conoce como el peso real, ¿sí? El peso real de ese cuerpo, medido a través de esa balanza de mano. Segundo acto, ese objeto ahora es sumergido en ese líquido. Puede ser que esté parcial o completamente sumergido en ese líquido, ¿sí? Entonces, ahora graficamos las fuerzas en ese contexto.
ese cuerpo tiene masa y por lo tanto un peso. El peso lo graficamos verticalmente hacia abajo. Luego, ese cuerpo está sumergido en un líquido, por lo tanto ese líquido le ejerce una fuerza de empuje. Y esa fuerza de empuje siempre se grafica verticalmente hacia arriba. Acá tenemos una cuerda, esa cuerda le va a ejercer una tensión. Pero aquí vamos a indicar la tensión graficada verticalmente hacia arriba sobre ese bloque, pero para diferenciarlo de la tensión que analizamos al inicio, le voy a indicar aquí como un T', para diferenciar de la tensión que analizamos al inicio. Bien, misma cuerda, misma magnitud de la tensión, por lo tanto, en esta balanza de mano, la tensión actuada sobre ella estará verticalmente hacia abajo y también será como T'. Ojo, hay que tener presente que esta balanza de mano está registrando la tensión T', ¿sí? Ahora, si ese objeto que se encuentra sumergido o parcialmente sumergido en ese líquido se encuentra en equilibrio, entonces tenemos que la sumatoria de fuerzas debe ser igual a 0. Sumatoria de fuerzas que van hacia arriba es igual a sumatoria de fuerzas que van hacia abajo. O sea que el empuje más esa tensión T' es igual al peso real o al peso de ese cuerpo. ¿Sí? Bien. Y como les comentaba, esta tensión T' es lo que está registrando esta balanza de mano. Esta balanza de mano aquí está registrando un peso que aparenta tener este cuerpo cuando se encuentra parcial o completamente sumergido en un líquido. Por eso que tenemos esta relación, ¿sí? Entonces, en el siguiente paso, reemplazamos esa tensión T' por el peso aparente, que es el peso que aparenta tener este cuerpo cuando se encuentra parcial o completamente sumergido en ese líquido. Finalmente, él pasa a restar al otro lado y tenemos esta expresión, que el empuje es igual a la diferencia del peso real menos el peso aparente, donde el peso real es el peso que tiene el cuerpo cuando está fuera del líquido y el peso aparente es el peso que tiene ese cuerpo cuando está parcial o completamente sumergido en un líquido. Supongamos que en el examen les dicen, un cuerpo fuera del líquido tiene un peso real o un peso a secas de 5 newtons, ¿sí? De 5 newtons. Y cuando el cuerpo se encuentra parcial o completamente sumergido en el líquido, la lectura de esa balanza de mano registra 3 newtons. Pregunta, determine el empuje. Entonces, ¿cuánto creen que es en este caso el empuje? Reemplazamos y tenemos que el peso real vale 5 newtons. Y el peso que tiene este cuerpo, ¿no? Cuando se encuentra parcial o completamente sumergido, según esta balanza de mano, es de 3 newtons. Por lo tanto, así es, el empuje sería de 2 newtons, ¿no? Reemplazando ahí, sería de 2 newtons el empuje. Perfecto, ¿sí? Muy bien. Les digo esto porque ya he venido anteriormente preguntas de este tipo, que es prácticamente como para reemplazar, ¿no? Para reemplazar, si se dan cuenta, prácticamente para reemplazar, ¿sí? Bien. Hay unos segundos y pasamos a la siguiente diapositiva. A menos que tengan por ahí una consulta o duda. Bien, continuamos. Bien, ojo que hasta aquí es fijo que eso ven en su examen. Hasta ahí es fijo que ven en su examen. Lo que voy a explicar a continuación es poco probable que se pregunte en su examen, ¿sí? Pero de todas maneras les voy a explicar, pero es poco probable, ¿sí? Entre ellos tenemos aquí a la tensión superficial, dice. Es un fenómeno de origen molecular que se manifiesta en la superficie libre de líquido. Por eso que se le denomina tensión superficial, ya que esa tensión superficial
se encuentra principalmente en la superficie libre, o sea, en la parte superior de ese líquido, debido a una fuerza resultante hacia abajo que experimenta cada una de las moléculas de la superficie del líquido, ¿sí? Ahora, una forma experimental de conocer el valor de la tensión superficial en un líquido es de la siguiente manera. Tenemos aquí un embudo. Ese embudo se desplaza lentamente hacia abajo hasta que haga contacto con el líquido. Luego, ese embudo se va a elevar muy lentamente, de tal manera que el embudo va a interactuar con las moléculas de ese líquido. Y luego se va a tener que determinar el valor de la fuerza aplicada a ese embudo hasta un instante antes, de que esas moléculas del líquido pierdan contacto con el embudo. Entonces vamos luego a conocer con eso la tensión superficial mediante el cociente que es la fuerza entre la longitud. Esa longitud para este ejemplo resulta siendo esto. Lo voy a graficar de color rojo. Esto sería, por ejemplo, el contorno o la longitud que está haciendo contacto con la superficie del líquido, ¿sí? Entonces, si yo mido el valor de esta fuerza hasta un instante antes de que las moléculas de líquido pierdan contacto con el embudo, hacemos luego ese cociente de esa fuerza entre esa longitud y se puede conocer la tensión superficial de ese líquido, donde esta tensión superficial en el sistema internacional se mide en newton por cada metro, ya que esa fuerza se expresa en newton y esa longitud L o perímetro L se expresa en metro, ¿sí? Entonces, hasta ahí tenemos la tensión superficial. Como les digo, esto es poco probable que se les pregunte en el examen, ¿sí? Y si les proponen un problema, va a ser recontra sencillo casi como para reemplazar. Bien, luego tenemos aquí el fenómeno de capilaridad. Dice, es un fenómeno relacionado con la tensión superficial que se manifiesta por el ascenso o descenso de un líquido por el interior de un tubo delgado, cuando éste se sumerge en el líquido. Este tubo delgado también se le conoce como tubo capilar. Y cuando ese tubo capilar se introduce en un líquido, puede ocurrir dos cosas. Que ese líquido suba o ascienda al interior de ese tubo capilar o descienda o baje de nivel dentro de ese tubo capilar. Para conocer cuánto sube o cuánto baja ese líquido al interior del tubo capilar, se puede utilizar esta expresión, en la cual se tiene que h, que es la altura que sube o que baja, es igual a 2 veces la tensión superficial por el coseno de teta entre el producto de la densidad del líquido por la gravedad y por el radio del tubo capilar. Ojo que aquí estoy indicando que este es 2R, o sea que ese es el diámetro. Ojo que aquí únicamente va entre ¿quién? Entre el radio, ¿sí? Entre el radio. Ahora, para que el líquido ascienda, h debe ser positivo. Y para que h sea positivo, la función coseno debe ser positivo. Y para que eso sea positivo, el ángulo θ debe ser agudo. O sea, debe encontrarse dentro del primer cuadrante. Para que el líquido descienda, h debe ser negativo y por lo tanto la función coseno debe ser negativo. Y para que eso ocurra, el ángulo θ debe estar en el segundo cuadrante, ¿sí? O debe ser mayor de 90 grados. En el examen, si les proponen un problema de capilaridad, necesariamente les van a dar los datos para que prácticamente reemplacen en esta ecuación, ¿sí? Bien. Ahora, bueno, ya son las 11:55 y se han merecido un receso de unos 15 minutos aproximadamente, ¿sí?
Entonces, después del receso continuamos y luego de eso ya pasamos a los problemas. Si tienen consultas, los pueden confirmen su presencia con un puntito, su WAR, su F, para continuar. Ok, Westin, ¿quiénes más están presentes? Camila, ok, bien. Entonces ya podemos dar inicio a los problemas, porque hasta ahí, ojo, tenemos la teoría de manera concisa y podemos pasar a los problemas. Bien, problema número 1. A ver, número 1. Bien, dice: la figura muestra un tubo en forma de U que contiene agua y mercurio. El desnivel de mercurio en la rama derecha es 10 centímetros. Pregunta: determine la altura H de agua en la rama izquierda. Ok. ¿Cómo conocer esa altura de agua en la rama izquierda? La idea aquí es buscar o encontrar de manera adecuada la línea isobárica, ya que de esa manera podré comparar la presión en dos puntos distintos del sistema. Por ejemplo, esta podría ser una línea isobárica. Esa podría ser la línea isobárica. Si analizo por dónde está pasando esa línea, tengo que por la rama derecha, esa supuesta línea isobárica está pasando por el aire. Y en la rama izquierda, esa supuesta línea isobárica está pasando por el agua. Como son dos fluidos diferentes, ya que por un lado tengo el aire y por el otro lado tengo el agua, entonces esta no podría ser una línea isobárica. Sí, esta no puede ser una línea isobárica. La descartamos. A ver, ¿podría ser esta la línea isobárica? A ver, ¿esta podría ser una línea isobárica? No, claro, muy bien. ¿Por qué no? Porque por la rama derecha tengo mercurio y por la rama izquierda tengo agua. Como son dos fluidos diferentes, entonces esa no puede ser la línea isobárica. Sigo buscando. A ver, ¿esta puede ser la línea isobárica? ¿Qué creen? ¿Esa puede ser la línea isobárica? A ver, ¿qué creen? Veamos, por la rama derecha, esa línea está pasando por el mercurio. Por la rama izquierda, está pasando por el mercurio. Por lo tanto, esa podría o no podría ser una línea isobárica. ¿Qué creen? ¿Podría o no podría ser esta una línea isobárica? Bien, en este caso esta sí es una línea isobárica, pero no me conviene, ojo, no me conviene tomarla allí. ¿Por qué? Porque me estaría llenando de variables o incógnitas, ya que no se conoce ese desnivel. Pues si bien es cierto, esta es una línea isobárica, no me conviene tomarla allí. Entonces modificamos la ubicación de esa línea isobárica a otra que sea más adecuada. Por ejemplo, aquí. ¿Esta es o no una línea isobárica? Claro, así es, Virginia. Esta sí es una línea isobárica, ¿no? ¿Por qué? Porque en la rama derecha esa línea está pasando por el mercurio y por la rama izquierda esa línea está pasando por la interfase o zona de separación, que es el agua y el mercurio. Pero como está pasando también por el mercurio, entonces podemos decir que esta es una línea isobárica. O sea que la presión en el punto X y la presión en el punto Y deben ser iguales. Y ojo, cuando digo presión, por defecto hace referencia a la presión absoluta, ¿sí? Cuando digo secas presión, entonces estoy haciendo referencia a la presión absoluta. Entonces planteamos que la presión en X es igual a la presión en Y. Ahora, ¿quién ejerce presión en el punto X? Todos aquellos que estén por encima de ese punto. ¿Y quién está por encima de X? Tenemos por aquí una columna de agua. Y como el agua es un líquido, entonces este líquido ejerce una presión de tipo hidrostática.
¿Quién se encuentra por encima del agua? Como se observa que este tubo en forma de U está abierto a la atmósfera, entonces en la parte superior del agua está actuando la presión atmosférica. Ahora vamos al otro lado. ¿Quién se encuentra por encima del punto I? Tenemos mercurio, y el mercurio a temperatura ambiente se encuentra en la fase líquida. Por lo tanto, este líquido ejerce una presión de tipo hidrostática. ¿Quién se encuentra por encima del mercurio? Si esto está abierto a la atmósfera, como se aprecia, entonces ejerce presión sobre el mercurio, la atmósfera terrestre, mediante una presión atmosférica. Y aquí se va a cancelar la presión atmosférica a ambos lados de la igualdad, se cancela. Luego, con lo que me está quedando, también se puede cancelar luego la gravedad. Luego despejamos y tenemos que H mayúscula es igual al cociente de la densidad del mercurio entre la densidad del agua y por la altura H minúscula, que le corresponde al desnivel de mercurio. Y ahí finalmente podemos reemplazar los datos. Dice que la densidad del mercurio es de 13,6 gramos centímetros cúbicos y la densidad del agua es 1 gramo por cada centímetro cúbico. En este caso no será necesario pasarlo a kilogramos por cada metro cúbico, ya que ambas densidades se encuentran en la misma unidad. Entonces se cancela gramos con gramos, centímetros cúbicos con centímetros cúbicos, ¿correcto? Y esto luego finalmente multiplicamos por H, que por dato vale 10 centímetros. Y por lo tanto este resultado estará en centímetros, e igual a 136 centímetros o 1,36 metros. En este caso centímetros, sería entonces esta la respuesta. Bien. Aquí lo estoy haciendo de detalle, pero en el examen ustedes van a tener que obviar algunos pasos o hacerlo de manera más rápida, ¿sí? Entonces, este modelo de pregunta puede venir en el examen porque, como ven, es relativamente sencillo. Bien. Unos segundos más y pasamos al siguiente problema. Bien, problema número 2. Dice, un depósito esférico que contiene agua se encuentra a una altura de 70 metros y está expuesto a la presión atmosférica en la parte superior, como muestra la figura. ¿Qué quiere decir que se encuentra expuesto? Que se encuentra expuesto a la presión atmosférica. O sea que básicamente este recipiente que contiene el agua se encuentra abierto, está abierto, y que por lo tanto el agua que está en su interior, ¿no?, va a interactuar con la atmósfera terrestre. Pregunta, ¿cuál es la presión manométrica a nivel del grifo en el punto A? Además dice desprecie el diámetro de las tuberías de suministro. Bien. Entonces, ojo, lo que se busca es la presión manométrica en el punto A. Para conocer la presión manométrica en el punto A, primero, ojo, primero debo conocer la presión absoluta en el punto A. ¿Y cómo voy a conocer la presión absoluta en el punto A? Y entonces para eso voy a utilizar aquí el criterio de la línea isobárica. Entonces trazo una línea horizontal por la cual esté pasando un mismo fluido, un mismo gas o un mismo líquido. Entonces tenemos que en el punto A, el punto A está pasando el agua. Y en este otro punto que le llamo B, también tenemos agua. Entonces, tanto el punto A como el punto B están soportando la misma presión absoluta y se puede plantear entonces que la presión en el punto B y la presión en el punto A, ¿cómo deben ser? ¿Iguales o diferentes? Si el punto A y el punto B se encuentran al mismo nivel horizontal y en ambos puntos está pasando un mismo líquido, que es el agua, entonces, ¿cómo debe ser la presión en A y en B? ¿Iguales o diferentes? ¿Cómo creen que debe ser la presión en A y en B?
iguales o diferentes. Así es, deben ser iguales. Muy bien. Entonces, ojo, voy a conocer en primer lugar la presión absoluta en el punto A. Y esa presión absoluta en el punto A lo puedo obtener a partir de la presión absoluta en B, ¿correcto? Ahora, ¿quién ejerce presión en el punto B? Todos aquellos que estén por encima de B. ¿Y quién está por encima de B? El agua. Como el agua es un líquido, va a ejercer una presión de tipo hidrostática. Luego, ¿quién se encuentra por encima del agua? Si este recipiente se encuentra abierto a la atmósfera, entonces está actuando sobre el agua la presión atmosférica. Ahí está. Por lo tanto, la presión absoluta en el punto A es igual a la suma de la presión hidrostática más la presión atmosférica. Y eso es justamente lo que se tiene aquí. La presión absoluta en el grifo o en el punto A es la suma de la presión hidrostática más la atmosférica. Con ese resultado ya podemos conocer la presión manométrica en el punto A. Entonces, para eso vamos a la definición. La presión manométrica es la diferencia de la presión absoluta menos la presión atmosférica. Eso es por definición. Entonces, reemplazamos la expresión 1 en la expresión 2. Entonces, esta suma, ojo, es la presión absoluta, ¿sí? Y a eso se le debe de restar sí o sí la presión atmosférica. Entonces aquí se cancela esta presión atmosférica con esta presión atmosférica y tenemos que la presión manométrica para este problema es igual al producto de la densidad del agua por la gravedad y por la altura o profundidad. Y reemplazamos los datos. La densidad del agua en el sistema internacional es igual a 1000 o 10 al cubo kilogramos por cada metro cúbico. La magnitud de la gravedad vale 10 y esa altura es de 70 metros. Y multiplicando esto obtenemos que la presión manométrica en el punto A o en el grifo ubicado en el punto A es de 7 por 10 a la 5 pascales. ¿Sí? Bien, entonces aquí también notar, ¿no?, la utilidad o reconocer o determinar correctamente la línea isobárica, ya que de esa manera yo podré comparar las presiones absolutas en dos puntos distintos de un sistema. Hay unos segundos más y pasamos al problema número 3. Bien, número 3. Dice, una esfera homogénea de densidad 7,22 por 10 a la 3 kilogramos metros cúbicos flota en un recipiente que contiene mercurio y aceite, de tal modo que la mitad de su volumen está sumergido en mercurio y la otra mitad en aceite, como muestra la figura. Pregunta, determine la densidad del aceite. Bien, para eso entonces tenemos que graficar las fuerzas que actúan sobre esta esfera. Esta esfera tiene densidad. Si tiene densidad, entonces tiene masa. Y si tiene masa, tiene un peso. Y ese peso lo grafico verticalmente hacia abajo. Además nos dicen que esta esfera está flotando una parte de su volumen en mercurio y la otra parte en aceite. Entonces, como estos líquidos van a ejercer una fuerza de empuje sobre esa esfera. Y hay que tener en cuenta que el empuje es una fuerza que siempre se grafica verticalmente hacia arriba. Por lo tanto, el mercurio ejerce una fuerza de empuje de sub 1 verticalmente hacia arriba y el aceite ejerce una fuerza de empuje de sub 2 sobre esa esfera también verticalmente hacia arriba. Si la esfera se encuentra en equilibrio, entonces su sumatoria de fuerzas debe ser igual a 0, lo cual implica que sumatoria de fuerzas que van hacia arriba es igual a sumatoria de fuerzas que van hacia abajo. O sea que el empuje 1 más el empuje 2 debe ser igual al peso de esa esfera. Y donde el empuje a su vez es igual a la densidad del fluido, que en este caso es el líquido.
por la gravedad y por el volumen sumergido. El volumen sumergido, ¿sí? Y además hay que tener presente que la masa es igual al producto de la densidad por el volumen. Bien, entonces en el siguiente paso reemplazamos la expresión del empuje. El empuje 1 corresponde al mercurio, sería densidad del mercurio por la gravedad y por el volumen sumergido de esta esfera en el mercurio, más el producto de la densidad 2 que corresponde al aceite por la magnitud de la gravedad y por el volumen sumergido de la esfera en el aceite. Eso va a ser igual al peso de la esfera, pero el peso de la esfera yo lo puedo expresar como el producto de la densidad de la esfera por el volumen total de la esfera y por la magnitud de la gravedad. Ahora, por dato, y justamente lo he resaltado de color rojo, dice que la mitad del volumen de la esfera está sumergido en el mercurio y por lo tanto la otra mitad en el aceite. Tenemos este dato. Y ese dato justamente lo vamos a reemplazar en el siguiente paso. Pero antes de eso, se podría simplificar la gravedad. Bien. En el siguiente paso reemplazamos el volumen sumergido tanto en el mercurio como en el aceite, ¿sí? Y de aquí también se puede cancelar este volumen V y obtener entonces esta expresión. Esa expresión. Y ahí ya podemos reemplazar los datos. La densidad del mercurio entre 2 más la densidad del aceite entre 2 es igual a la densidad del esfero. Bien. De aquí hacemos el cociente. Ese cociente, luego ese resultado del cociente va a pasar a restar al otro lado. Luego este factor 2 va a pasar a multiplicar y de ahí que finalmente se obtiene que la densidad de ese aceite es de 840 kilogramos por cada metro cúbico. ¿Sí? Esa sería entonces finalmente la respuesta a este problema. Ahora, en este problema, ojo, les han dado, ¿no?, de manera directa el volumen sumergido de la esfera tanto en el aceite como en el mercurio. Pero esto no va a ocurrir así en el examen. En el examen les pueden decir, por ejemplo, que en el mercurio, dos tercios del volumen de la esfera, se encuentra en el mercurio. 2/3 del volumen de la esfera se encuentra en el mercurio. Entonces, ¿qué fracción o qué parte del volumen creen que se encuentra sumergido en el aceite? Si les dijeran que 2/3 del volumen de la esfera está en el mercurio, entonces, ¿qué parte o fracción creen que se encontraría en el aceite? 1/3, así es. En el examen es probable que le indiquen de esta manera. No esperen que en el examen les digan de la siguiente manera. 2/3 de su volumen está sumergido en el mercurio y 1/3 de su volumen en el aceite. Así es poco probable que les den los datos. En el examen les van a decir qué parte o qué porcentaje del volumen de la esfera se encuentra ya sea en el aceite o en el mercurio. De tal manera que ustedes podrían conocer su complemento, ¿sí? Bien. Aquí en este problema les están dando cuánto es el volumen sumergido en el mercurio y en el aceite, pero así no les van a decir, ojo, así no les van a decir o dar como dato en el examen, ¿correcto? También les pueden dar de manera porcentual. Le dicen, por ejemplo, que el 30% del volumen de la esfera se encuentra en el aceite, supongamos, que el 30% del volumen de la esfera se encuentra en el aceite. Entonces, ¿qué porcentaje creen que debe estar en el mercurio? Si les dijeran que el 30% del volumen de la esfera se encuentra en el aceite, entonces, ¿qué porcentaje del volumen de la esfera estaría en el mercurio? El 70%, así es, ¿correcto? Entonces, en el examen es poco probable que les digan, una esfera tiene un 30% de su volumen
en el aceite y un 70% de su volumen en el mercurio. Así es poco probable que les den los datos, ¿correcto? Tengan presente eso. Bien. Siguiente problema, número 4. Número 4. Dice, durante un juego de tenis, una pelota cae a una piscina con agua. Ya le están indicando cuál es ese líquido. Dice además, la pelota tiene una masa de 60 gramos y queda flotando sumergida las 3/5 partes de su volumen. Pregunta, ¿cuál es el volumen de la pelota? Bien. Entonces, para eso tenemos aquí a la pelota que se encuentra parcialmente sumergida en el agua. Y graficamos las fuerzas. Esa pelota tiene masa, por lo tanto un peso, que lo grafico verticalmente hacia abajo. Y como esta pelota se encuentra parcialmente sumergida en el agua, entonces el agua le va a ejercer una fuerza de empuje, la cual siempre se grafica verticalmente hacia arriba. Si la pelota se encuentra en equilibrio, entonces sumatoria de fuerzas que van hacia arriba es igual a sumatoria de fuerzas que van hacia abajo. ¿Sí? De ahí que entonces que el empuje y el peso de esa pelota en magnitud deben ser iguales. Y donde el empuje sería el producto de la densidad de líquido, en este caso el agua, por la magnitud de la gravedad y por el volumen sumergido. Entonces, en el siguiente paso reemplazamos la expresión del empuje, ¿sí? Y de ahí se observa que tenemos la gravedad a ambos lados de la igualdad. Y esto se puede cancelar. Gravedad con la gravedad. Ahora, con lo que me queda, podemos ir reemplazando los datos. La densidad del agua en el sistema internacional vale 1000. Vale 1000. Esta vale 1000 kilogramos por cada metro cúbico. 1000 o 10 al cubo. ¿Por cuánto? El volumen sumergido. Según el problema, nos dicen que 3/5 partes de su volumen se encuentra sumergido. Por lo tanto, el volumen sumergido es 3/5 del volumen total de esa pelota. Esto va a ser igual a ¿quién? A la masa. Y la masa, ojo, debe estar en kilogramos. Aquí la masa está expresada en gramos. Para pasarlo a kilogramos, multiplicamos por 10 a la menos 3. Bien. Luego, este 5 pasa a multiplicar, 3 va a pasar a dividir y este 10 al cubo también va a pasar a dividir. Luego por aquí tenemos tercia 1 y tercia 60 su nota, ¿no? Que será 20. 5 por 20 nos da 100. Ahora aquí, este 10 a la 3 que está en el denominador va a pasar al numerador. Cuando pase el numerador se convertirá en 10 a la menos 3. Y con este 10 a la menos 3, este producto va a ser 10 a la menos 6. ¿En qué unidad? Metro cúbico. Bien. Ahora se observa que las respuestas no están en metros cúbicos, se encuentran en centímetros cúbicos. Entonces ustedes van a tener que recordar primera semana de química. A ver, me van a decir si esto es correcto o no. Si 10 a la menos 6 metros cúbicos es igual a 1 centímetro cúbico. A ver, según la primera semana de química, verifiquen si esto es correcto o incorrecto. A ver, verifiquen si eso es correcto o incorrecto. ¿Sí? ¿Correcto o incorrecto esa relación? A ver, les doy un minuto para que hagan la operación. A ver, si 10 a la menos 6 metros cúbicos es igual a 1 centímetro cúbico. A ver, hagan su operación. De paso que recuerden la primera semana de química. A ver, verifiquen. Verifiquen ahí. ¿Sí? ¿Verdadero? Ok. Entonces tenemos aquí el factor 10 a la menos 6 metros cúbicos. ¿Sí? Por eso que en el siguiente paso eso ha sido reemplazado por su equivalente que es centímetro cúbico.
Por eso que finalmente la respuesta sería 100 centímetros cúbicos. ¿Sí? Esa finalmente sería entonces la respuesta. 100 centímetros cúbicos. Bien. Ojo que en este problema les han dado de forma directa el volumen sumergido, ¿no? Dice 3/5 partes. Bien. Quizás en el examen les proponen de esta manera. Una pelota queda flotando y se observa que un quinto, ojo, vamos a suponer, un quinto de su volumen se encuentra fuera del líquido. Un quinto de su volumen se encuentra fuera del líquido. Entonces, ¿qué fracción se encontraría dentro del líquido? En el problema les proponen, ¿no? Y dicen que la pelota, o se observa que en la pelota, un quinto de su volumen se encuentra fuera del líquido. Claro. Entonces, la parte que está en el líquido sería 4/5. Entonces, ¿cuál de los dos corresponde al volumen sumergido? ¿Un quinto o 4/5? ¿Cuál de los dos volúmenes sería el sumergido? 4/5, así es. Entonces, en ese caso, su volumen sumergido sería 4/5, ¿sí? También les pueden decir de manera porcentual. Se observa que una pelota flota, y le dicen, por ejemplo, con un 20% de su volumen fuera de líquido. Un 20% de su volumen fuera de líquido. Entonces, ¿qué porcentaje de su volumen está dentro del líquido? Si un 20% está fuera, ¿qué porcentaje de su volumen está dentro del líquido? Un 80%, así es, un 80%. Entonces, ¿cuál de los dos porcentajes corresponde al volumen sumergido? ¿El 20 o el 80%? Así es, el 80%, ¿sí? Entonces, ojo, esa es una manera indirecta de darles como dato el volumen sumergido. Les dan entonces como dato el volumen del cuerpo que se encuentra fuera del líquido. Y su complemento sería entonces lo que se encuentra dentro del líquido, ¿sí? Entonces, ojo, no vaya a ser que en el examen nos quieran sorprender, ¿sí? Bien. Entonces me estoy adelantando a las supuestas preguntas que les podían hacer. Bien. Continuamos, problema número 5. Bien, problema 5. Dice, en un laboratorio se desea medir la presión de un gas contenido en un tanque. Para ello se utiliza un manómetro de tubo abierto en forma de U, conectado al tanque, observándose en la rama derecha un desnivel en la columna de agua de 40 centímetros. Pregunta, ¿cuál es la presión del gas? Bien. Entonces aquí lo que se busca determinar es la presión contenido en este recipiente, ¿no? La presión del gas contenido en ese recipiente. Ahora, si yo observo este recipiente, si observo, me concentro únicamente en este recipiente, ahí está, ¿ese recipiente se encuentra o no se encuentra abierto a la atmósfera? Ese recipiente donde está contenido el gas, ¿está o no está abierto a la atmósfera? A ver, analicen ahí, observen bien el gráfico. Y este recipiente que contiene el gas está o no está abierto a la atmósfera. Claro, así es, Milagros. No está abierto o no está haciendo contacto con la atmósfera terrestre, ¿sí? O sea, hay que tener presente ese criterio, ¿ah? Que este recipiente contiene un gas y donde este recipiente está herméticamente cerrado, ya que no hace contacto con la atmósfera terrestre, ¿sí? Bien. Para conocer la presión dentro de ese gas,
tendríamos que ubicar adecuadamente una línea isobárica. Entonces les pregunto, ¿esta podría ser una línea isobárica? ¿Esa podría ser una línea isobárica? No creo, ¿no es cierto? Ya que por la rama derecha tenemos que esta línea, ¿no?, está pasando por el agua y por la parte izquierda está pasando por el gas. Como son fluidos diferentes, entonces esa no puede ser una línea isobárica. Sigo buscando esta línea isobárica. A ver, ¿podría ser aquí? Ahí podría ser mi línea isobárica. Tampoco, ¿no es cierto? Muy bien. Sigo buscando. ¿Esta podría ser la línea isobárica? ¿Esta podría ser la línea isobárica? Veamos, por la rama derecha hay agua y por la rama izquierda tenemos agua. Entonces, claro, esta sí podría ser una línea isobárica, sí podría ser. Pero no me conviene considerar esta como línea isobárica. ¿Por qué? Porque no se conoce cuánto vale este desnivel. Entonces, como no conozco, no me conviene llenarme de más variables o de más incógnitas. Entonces, si bien es cierto, es una línea isobárica, no me conviene tomarla allí. Entonces, sigo buscando de manera adecuada y voy a proponer que esta línea isobárica se encuentre aquí. A ver, dígame ahí si esta es o no una línea isobárica. Dígame si esta es o no una línea isobárica. Claro, esta sí es una línea isobárica, ya que por la rama derecha esta línea está pasando por el agua y en la rama izquierda está pasando por una interfase o zona de separación del gas con el agua, pero también tenemos agua. Por lo tanto, esa línea es isobárica, ya que está pasando por dos fluidos o dos líquidos que son iguales. En este caso es el agua. Entonces planteamos que la presión en el punto X es igual a la presión en el punto Y. ¿Quién ejerce presión en el punto X? Veamos, ¿quién está por encima de X? El gas, el cual ejerce una presión sobre el punto X. Ahora, me han dicho en un inicio de manera correcta que este recipiente que contiene el gas se encuentra herméticamente cerrado o que no hace contacto con la atmósfera terrestre. Por lo tanto, aquí no interviene la presión atmosférica, ¿sí? Ahora vamos a analizar el punto Y. ¿Quién está por encima de Y? Tenemos aquí una columna de agua. Por lo tanto, esta columna de agua ejerce una presión de tipo hidrostática. Luego, ¿quién se encuentra por encima del agua? Acá está abierto a la atmósfera y por lo tanto aquí está actuando la presión atmosférica. Y luego reemplazamos. La presión atmosférica es igual a 1 por 10 a la 5 pascales. Y por aquí tenemos la densidad del agua que vale 1000 o 10 al cubo kilogramos metro cúbico. La magnitud de la gravedad que vale 10 y la altura h. Esa altura h, según el problema, es de 40 centímetros, pero ojo que aquí debe estar en metros. Entonces, 40 centis, 10 a la menos 2, ¿sí? 40 centis, 10 a la menos 2. Multiplicamos y tenemos por acá 1 por 10 a la 5 más 0,04 por 10 a la 5. Sumamos y finalmente nos va a dar que la presión del gas que se encuentra encerrado en ese tanque o en ese depósito es de 1,04 por 10 a la 5 pascales. ¿Sí? Y esa sería entonces la respuesta a este problema. Entonces, nuevamente aquí se ha utilizado el criterio de la línea isobárica. Bien, ¿consultas, dudas? ¿Consultas o dudas? Si no hubieran, pasamos al siguiente problema número 6. Bien. A ver, ¿qué nos dicen? En un experimento con globos aerostáticos que contiene helio, se desea elevar lentamente una cesta de masa de 3000 kilogramos.
Asumiendo que la envoltura de los globos es impermeable y muy liviana, determina el volumen de helio contenido en el globo aerostático. Bien, ojo, hay que tener presente este dato importante. Dice, se desea elevar lentamente. Por algo dice lentamente. ¿Sí? Bien. Vamos a graficar las fuerzas que actúan sobre este globo aerostático. Entre ellas tenemos la masa de esa carga, ¿no? Que es de 3.000 kilogramos. Por lo tanto, acá tenemos un peso. Luego, dentro del globo aerostático tenemos gas helio. Ese gas helio tiene densidad. Si tiene densidad, tiene masa. Si tiene masa, tiene un peso. Y ese peso lo grafico verticalmente hacia abajo. Ahora, este globo aerostático se está elevando lentamente hacia arriba. ¿Y qué fuerza lo está elevando? Si observamos aquí estos dos pesos, tanto de la carga como del gas helio, se observa que están graficadas verticalmente hacia abajo. Entonces, ¿qué fuerza creen que está elevando a este globo aerostático? Por ejemplo, cuando éramos niños, teníamos posiblemente un globo, y que si de pronto lo soltábamos, veíamos que ese globo se elevaba, ¿no? Se iba hacia arriba. ¿Y por qué se iba hacia arriba? Ese globo está hecho de hule. Por lo tanto, ese hule tiene masa. Si tiene masa, tiene un peso. ¿No? Además, dentro del globo, ¿no? Hay un gas, ¿no? Hay un gas. Ese gas también tiene masa, tiene un peso. Entonces ahí se podría considerar, ¿no? El peso de ese gas que se encuentra dentro de ese globo. Entonces, para que vean esa analogía. Bien. Entonces, ¿por qué su globo se estaba elevando? Se estaba elevando. ¿Debido a qué fuerza? En este caso, debido al empuje. Es que hay un detalle. Recordar que el empuje es la fuerza que ejerce un fluido, ¿no? Sobre aquel cuerpo que se encuentra parcial o completamente sumergido. O sea que aquí tenemos un fluido gaseoso, ¿no? Que es la atmósfera terrestre. Entonces, ese fluido gaseoso va a ejercer una fuerza de empuje a ese globo, nos pondremos niños, o a ese globo aerostático. Por lo tanto, aquí tenemos la fuerza de empuje. Bien, seguimos. Dice que ese globo se debe elevar lentamente. ¿Por qué dice lentamente? ¿Por qué han colocado ese dato importante? Yo recuerdo cuando hicimos el tema de dinámica, les expliqué por qué decía muchas veces lentamente. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan el criterio cuando decía que un cuerpo se desplaza lentamente? Si se desplaza lentamente es porque lo hace con una rapidez que es constante. Así es, rapidez constante, Camila. Y si la rapidez es constante, entonces ¿cuánto vale la aceleración? ¿Cero o diferente de cero? Bien, si la velocidad es constante, entonces ¿cómo debe ser la aceleración? ¿Cero o diferente de cero? A ver, revisen ahí. El tema de dinámica. Si la velocidad es constante, ¿cuánto debe ser la aceleración? ¿Cero o diferente de cero? Tendría que ser igual a cero. Ojo, ojo. Cuando la velocidad es constante, nos encontramos en el MRU. Y en el MRU la aceleración es igual a cero, por si acaso, no es diferente de cero, es estrictamente igual a cero, ¿sí? Bien, por eso les estaba preguntando, para hacerles ustedes recordar, ¿sí? Y en todo caso corregir por ahí si tienen alguna duda, ¿correcto? Bien, y si la aceleración es igual a cero, entonces por la primera ley de Newton, la fuerza resultante
es igual a 0. O sea que en este caso, sumatoria de fuerzas que van hacia arriba es igual a sumatoria de fuerzas que van hacia abajo. O sea que el empuje es igual a la suma del peso de esa carga más el peso del gas helio que se encuentra dentro de ese globo aerostático, donde el empuje es igual al producto de la densidad por la gravedad y por el volumen sumergido. Y la masa puede ser igual al producto de la densidad por su volumen. Entonces, en el siguiente paso reemplazamos ese empuje que le ejerce el aire, sería la densidad de ¿quién? Del aire, o de ese fluido que está sosteniendo el globo aerostático, ¿sí? ¿Por quién? La gravedad y por el volumen sumergido. En este caso, el globo aerostático se encuentra completamente sumergido en la atmósfera terrestre. Por lo tanto, el volumen sumergido es igual al volumen total de ese globo aerostático. ¿Es igual a quién? Al peso de la carga más el peso del gas helio. Pero ese peso del gas helio lo puedo reemplazar por el producto de la densidad del gas helio por el volumen que ocupa el gas helio en ese globo aerostático. Y esto lo por la magnitud de la gravedad. Y aquí se va a cancelar esa gravedad. ¿Correcto? Luego este producto de densidad del helio por el volumen va a pasar a restar al otro lado. Luego ahí puedo factorizar el volumen. Y esta diferencia de densidades lo paso a dividir. Y ahí finalmente reemplazamos los datos. La masa, 3.000 kilogramos. ¿Entre quién? La diferencia de la densidad del aire, que es 1,3 por cada kilogramo metro cúbico, menos la densidad del helio, que es 0,18 kilogramos por cada metro cúbico. Hacemos ese cociente y eso finalmente nos da aproximadamente 2.678,6 metros cúbicos. ¿Sí? Bien. Esa sería entonces la solución al problema número 6. Entonces recordar que cuando dice que un cuerpo se está desplazando lentamente o con rapidez constante, entonces la velocidad es constante. Por lo tanto, la aceleración es igual a 0 y por lo tanto la fuerza resultante debe ser igual a 0. ¿Sí? Ya que a partir de ese criterio recién se ha podido resolver el problema. Bien. Hay unos segundos adicionales y luego pasamos al problema número 7. Número 7. Dice, la presión que ejercen los fluidos sobre un cuerpo sumergido varía linealmente con la profundidad. Dice además, un buzo de masa 80 kilogramos desciende en el mar a una profundidad de 20 metros. Indique la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Dice en la primera, la presión absoluta es el triple de la presión atmosférica. Bien, entonces a esa profundidad H tenemos al buzo, ¿no? La persona. Y sobre la persona tenemos que observar qué elementos están por encima de él. En este caso tenemos una columna de agua. Por lo tanto, una presión de tipo hidrostática. Una presión de tipo hidrostática. Y encima del agua que tenemos el aire, ¿no? Que es parte de la atmósfera terrestre. Por lo tanto, una presión atmosférica. Reemplazamos la presión atmosférica a nivel del mar es de 10 a la 5 pascales. Y esta presión hidrostática es el producto de la densidad del agua, que vale 1000, por la magnitud de la gravedad, que vale 10, y por la profundidad, de 20 metros. De ahí entonces obtenemos 10 a la 5 más 2 por 10 a la 5, lo cual nos da 3 por 10 a la 5 pascales. Pero ojo aquí, la respuesta está en función de la presión atmosférica. Entonces tenemos que 10 a la 5 pascales equivale a la presión atmosférica. Entonces este 10 a la 5 yo lo puedo reemplazar como si fuera la presión atmosférica. Y de ahí se tiene entonces que la presión absoluta a esa profundidad es igual a 3 veces la presión atmosférica. ¿Sí? Por lo tanto, la primera es verdadera. En la segunda proposición nos dice, la presión manométrica es el doble de la presión atmosférica. Bien, entonces tenemos que conocer
la presión manométrica a esa profundidad H. Y para eso primero debemos de conocer la expresión de la presión absoluta. Entonces recordando que a esa profundidad la presión absoluta es la suma de la presión hidrostática más la presión atmosférica. Ahí está. Luego planteamos la definición que la presión manométrica es la diferencia de la presión absoluta menos la presión atmosférica. Reemplazando, reemplazando, aquí tenemos la presión absoluta y a esto sí o sí hay que restarle la presión atmosférica. Entonces se va a cancelar P sub 0 con P sub 0 y obtenemos que la presión manométrica es igual al producto de la densidad del agua por la gravedad y por la profundidad. Reemplazamos. Esto será entonces 10 al cubo por 10 y por 20. Este producto nos va a dar 2 por 10 a las 5 pascales. Pero 10 a las 5 pascales es equivalente, ojo, 10 a las 5 pascales es equivalente a la presión atmosférica. Por eso que a esa profundidad la presión manométrica es numéricamente igual a 2 veces la presión atmosférica o el doble de la presión atmosférica. Por lo tanto, la segunda proposición es verdadera. Finalmente, la tercera proposición dice, el empuje que actúa sobre el buzo, o sea, sobre esa persona, es de 800 newton. Bien, graficamos las fuerzas a esa profundidad. Tenemos por aquí el peso del buzo y sobre ese buzo está actuando el empuje. Si el buzo se encuentra en equilibrio, entonces el empuje y el peso en magnitud van a ser iguales. ¿Y de dónde se obtiene que el peso sería la masa, ¿no?, por la gravedad? Y por lo tanto el empuje sería entonces de 800 newton. ¿Sí? Entonces la tercera sería también verdadero. Bien, entonces aquí tenemos el problema número 7. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas hasta ahí? Pregunta número 7. ¿Preguntas, dudas? ¿Ninguna? Bien, entonces pasamos al problema número 8, que es uno de los más fáciles, ¿no? Dice, la prensa hidráulica que se muestra en la figura contiene agua y se utiliza para sostener el bloque de masa 200 kilogramos. Pregunta, determine la magnitud de la fuerza F1 aplicada al pistón de área 50 centímetros cuadrados para mantener en equilibrio el bloque colocado en el pistón de área 400 centímetros cuadrados. Considere más que los pistones son livianos, o sea que aquí no se va a considerar el peso de estos pistones o émbolos, ¿sí? Entonces se observa en el gráfico que sobre el émbolo 1 está actuando una fuerza F1. Esa fuerza al actuar sobre esa área está ejerciendo una presión y por el principio de Pascal, esa presión ejercida se va a transmitir tanto al líquido como a las paredes del recipiente que contiene ese líquido. De tal manera que esa presión se va a transmitir y va a actuar en el segundo émbolo, ¿sí? En el segundo émbolo. Y planteamos que la presión ejercida en el émbolo 1 es igual a la presión transmitida al émbolo 2. Pero como esas presiones son ejercidas por fuerzas, entonces para el émbolo 1 tenemos aquí F1 entre A1. Y para el émbolo 2 sería F2 entre el área A sub 2. Bien. Ahora falta conocer la expresión de esa fuerza F2. Y graficamos las fuerzas que actúan sobre ese émbolo. Tenemos aquí un bloque de masa M. Ese bloque tiene masa y por lo tanto un peso. Ahí tenemos un peso. Y por acá tenemos la acción de esa fuerza F2. Para que este sistema se encuentre en equilibrio, ojo, para que este sistema se encuentre en equilibrio, ya que es la condición del problema, entonces sumatoria de fuerzas que van hacia arriba es igual a sumatoria de fuerzas que van hacia abajo. De ahí que la magnitud de F2 debe ser igual a la magnitud del peso de ese bloque. Ahora sí, ya podemos reemplazar en la ecuación número 1.
F1 entre A1 es igual al peso de ese bloque entre el área A2. Entonces, despejamos y tenemos esta relación. Y ahí finalmente ya podemos reemplazar los datos. El área A1 es de 50 centímetros cuadrados. El área A2 de 400 centímetros cuadrados. Aquí no es necesario pasarlo a metros cuadrados, ya que centímetros cuadrados con centímetros cuadrados se van a cancelar. Luego, la masa de este bloque en kilogramos es de 200. Y la magnitud de la gravedad vale 10. Y efectuando todo esto, obtenemos que la magnitud de esa fuerza F1 es de 250 newtons. Ahora, ustedes comparen esta fuerza F1 con el peso de ese bloque. ¿Cuánto es el peso de ese bloque? Su masa es de 200 kilogramos. Entonces, ¿cuánto es el peso de ese bloque? Multiplicamos por 10 y su peso sería de 2000 newton. ¿Cierto? Entonces, observen, por acá. La fuerza F1 es de 250 y el peso de ese bloque o de esa carga es de 2000 newton. O sea que para sostener en equilibrio este bloque no ha sido necesario, ojo, no ha sido necesario aplicar una fuerza de igual magnitud al peso de esa carga, sino más bien ha sido necesario aplicar una fuerza menor al peso de esa carga. Por eso la utilidad de las presas hidráulicas es que con una menor fuerza yo puedo sostener cuerpos o bloques de mayor fuerza o de mayor peso a la picada, ¿sí? Esa es justamente la utilidad de las prensas hidráulicas. O de los gatos hidráulicos, que es bastante aplicado en los vehículos. Si alguna vez ustedes han visto cuando una persona cambia la llanta de su auto, para eso utiliza una gata hidráulica, que justamente es un principio parecido a este esquema. Se aplica una pequeña fuerza y con esa pequeña fuerza se puede sostener un vehículo, ¿sí? Hasta allí consultas o dudas. Consultas, dudas, o quizás a alguien le falta tomar el screenshot, algún problema o parte de la teoría. Antes de despedirme, a ver, verifiquen si les falta tomar algún screenshot y hacer los problemas o parte de la teoría. A ver, verifiquen ahí. ¿Sí? ¿Todo conforme? ¿Todo conforme? ¿Nadie le falta un screenshot? Si no, con total confianza me pueden decir, profe, por favor, retroceder el problema número 4, 5, el 1, etcétera, que ustedes digan. Así es, Camila. Siempre, siempre, siempre a la presión absoluta, le tenemos que restar necesariamente la presión atmosférica, ya que esa diferencia es justamente la definición de la presión manométrica. ¿Sí? Ahí lo voy a encerrar. Ahí lo encierro de color rojo. ¿Sí? Ahí lo tenemos. La presión manométrica, por definición, es la diferencia de la presión absoluta menos la presión atmosférica, por definición. Por eso que aquí primero se conoce la presión absoluta y a ese resultado necesariamente se le resta la presión atmosférica. ¿Sí, Camila? Ok. Por eso que si ustedes se dan cuenta aquí, lo primero que he determinado ha sido la presión absoluta. ¿Sí? Una vez que he conocido la presión absoluta, ya puedo conocer la presión manométrica, ¿correcto? Bien, jóvenes. Eso ha sido todo por hoy. Me despido. Cuídense si han estudiado.